and thank you for coming out to support this conference. Ah, el propósito que me motivó The thing that motivated me to do this es porque hace un par de semanas estuve presente en un congreso de ufología en la Ciudad de México is because a few weeks ago I was a participant in a ufology conference in Mexico City, y me invitaron a hablar sobre un tema. and they asked me to speak. Y el tema que les propuse fue el mensaje Inca, And so the message that I proposed to them was the message of the Inca people, el mensaje Inca del Nuevo Pachakutiq. the Incan message of the New Pachakutiq, Eh, la intersección de los tres caminos, el presente, el pasado y el futuro. the intersection of the three paths, the past, the present, and the future. Y bueno, a la gente le gustó muchísimo. So the people loved it. Las preguntas que me hicieron fueron todas de apoyo y extendiendo lo que había dicho. So all the questions that they posed were very supportive and extending upon what I had mentioned in the topic. Y coincidía o se sincronizaba perfectamente con el tema central acerca los visitantes de otro planeta. And my topic synchronized perfectly with their topic of visitors from other planets. Le llamamos UFO, le llamamos alien. We call them aliens, we call them UFOs, Nosotros, los indígenas de América, le llamamos hermanos mayores, abuelos. and us indigenous folks here in America call them grandparents, grandpas, ancestors. No lo consideramos que vienen por primera vez aquí a visitarnos, sino que siempre caminan con nosotros. And we definitely don't think that this is their first time visiting. We actually feel like they've been walking with us for a long time now. Este, Algunos abuelos indígenas dicen, nos hablan que nosotros hablamos con las montañas o hablamos con dioses. A lot of our indigenous elders, they say that when we speak to the mountains and to their ancestors, Eh, lo real es que son seres que bajan y nos hablan and in reality, it's these beings that come down and speak to us, y nos enseñan and they teach us, y nos dan tareas and they give us homework, y también nos asisten, and they also assist us. nos dan herramientas para ayudar a la gente. They give us tools so that we can help each other. O sea, siempre ha sido un presente. In other words, they've always been present. Entonces, pues voy a traerles voy a compartirles todo lo que hablé en esta conferencia. I'm going to share everything that I spoke about in that conference. Um, eh, Siento que es parte de la tarea que tengo, ¿no? I feel like it's part of that homework that I have. Ajá, y pues tengo que darle continuidad a ese trabajo. So I have to continue following up on that homework. Sí. Bueno, conforme van llegando, se van acomodando y toda esta conferencia va a ser grabada. And of course, if you're a little late, that's fine. Get settled in, and this meeting will be recorded. Y ustedes lo pueden volver a escuchar y compartir, ¿no? And you can listen to it again in the future and also share it wherever you can. Y también nos ayude en nuestra tarea diaria y en nuestra vocación de servicio. And this could also help us in our daily homework, right? Or in our acts of service. En esta vocación de esta causa, la Madre Tierra.
in our vocation, in our job of being here on earth. Ángel, entonces podrías pasar la primera página y así le vas dando, yo te voy diciendo el siguiente, ¿sí? Okay. Alan, it says host disabled participant screen sharing for me. Think you'd be able to give me access real quick? Should be good now. All right. Let's see. I think it should be this one. Hold on, I gotta accept the preferences. Okay. O tú, o Ángel, puedes, o si no, pásaselo se lo mando a, a Creo que Alan. sí va a poder. Si A puedes, ver. No, no va a poder. ok, se lo va a pasar a Alan. Okay. Yeah, Alan, he's gonna pass you the PowerPoint because they didn't let me do the screen sharing here. Okay. Alan, did you get it? I did get it, Freddy. I just need to send it to myself by email so I can open it up on this computer.
Unfortunately, I'm not able to. I have to quit Zoom and boot it up again to get it to share. Oh wait, Ok. Bueno, ahí está. Está la primera página. Ok, entonces vamos a empezar. Ok, Ángel. Adelante. El, el mensaje inca que compartí en esta conferencia acerca de ufología So this Incan message here that was shared was about ufology. fue el Nuevo Pachakutiq, los Apu hablan, ¿no? Of course, it's called the New Pachakutiq, the Apu speaks. Hice una pequeña referencia a 1992. I made a small reference to the year 1992. Next. Ah, para mí fue una fecha muy importante. It was a very important year for me. Fue mi primer viaje aquí a Norteamérica, ¿no? It México, was my very Estados first Unidos. trip to North America, Mexico, and the United States. En ese año se celebraba el encuentro, la llegada de Colón a América. And in that year, there was like an anniversary celebration of Christopher Columbus arriving to the Americas. Entonces, pueblos del norte y del sur se juntaron en Teotihuacán, México. And so the southern and northern indigenous communities gathered in Teotihuacan, Mexico. La carrera se llamó Jornadas de Paz y Dignidad 1992. And that event was called the Peace and Dignity Journey of 1992. Y bueno, fue una reunión bien grande en la cual, next, pueblos de toda América, quechuas, aymaras, chibchas, toltecas, navajos, lakotas, It was an mapuches, enormous event where a lot of indigenous communities came together. nos reunimos en Teotihuacán. Esa reunión fue liderada por el jefe Lakota Wallace Black Elk. And the Lakota chief Wallace Black Elk is the one that led that entire event. El jefe Lakota dijo, desde este momento las puertas de nuestra tradición están abiertas a toda la humanidad. And the Lakota chief said in that event that the doors for our spiritual practices and cultural practices are open to the entire world. Nosotros somos culpables por cual la gente nuestra cayó en la drogadicción y en el alcoholismo y la violencia, porque cerramos las puertas de nuestra tradición. And we ourselves are responsible for our own people falling into addictions, drug addictions, alcoholism, because we're the ones that close the door on our customs and rituals. Pero hoy están abiertas otra vez. But today they are open once again. Agarró su tambor y cantó, oró a las 7 direcciones. So he took out his drum and started singing and praying to the 7 directions. E hizo memoria de los ingenieros de las estrellas que bajaron aquí a caminar con nosotros y a construir estas pirámides. And he talked about the engineers of the sky who came down and walked with us and assisted us in building these monuments, these pyramids. El hecho de mencionar a los ingenieros de las estrellas está hablando de lo que estamos en esta conferencia hablando acerca de los visitantes de otros planetas. And so when he mentioned the engineers of the stars, it perfectly coincides with this ufology topic that we're talking about today. Siguiente. Next. Next. Nosotros en agosto nos reunimos en la ciudad muy bien antigua de Ollantaytambo, en el Cusco. And in August that same year, we got together in a very ancient town in Peru, in Cusco.
Y el mensaje que esparcimos fue, And the message that we shared buscamos un lugar en la sociedad contemporánea donde se pueda hablar de nosotros mismos. was that we wanted it to have a space in the contemporary society where we can talk about ourselves and our own beliefs and rituals and Ese fue customs. nuestro mensaje. That was our Simple. message. Simple. ¿Por qué? Porque en ese tiempo quienes hablaban de nosotros eran simplemente los graduados de universidades. And the reason was because at that time the only people who really spoke about us were like these academic professionals, PhD students, stuff like that. Ese evento le llamamos el retorno del 10º Pachacútec. And we called that event the return of the 10th Pachakutiq. ¿Quién es el 10º Pachacútec? And what is the 10th Pachakutiq? No es una persona, It's not a person. es un movimiento, It's a movement. es el calendario, It's the calendar. es el inicio del calendario de 500 años. It's the beginning of a 500-year-old calendar. Ese calendario significa simplemente transformación. And that it just means simply transformation. O sea, estamos anunciando la llegada del tiempo de la transformación. So we're announcing the coming of age for transformation. Y desde ahí, desde Machu Picchu, se empezó la carrera hasta llegar al 12 de octubre a las pirámides de Teotihuacán. And so from that point in Machu Picchu began the journey where people would run and jog all the way until they got to Teotihuacan in Mexico on the 12th of October. Bueno, un año más tarde, en junio del 93, nos volvimos a juntar. And then once again in June 1993, we got together once more. Esta fue una memorable ceremonia del cóndor águila. And it was a very memorable Condor Eagle ceremony. Nuestro mensaje, nuestra oración fue trabajar como peones del ajedrez, siguiendo las instrucciones de nuestros sabios ancianos. And our message was to work like the simple chess pieces, following the instructions of our ancient and wise ancestors. Eso es lo que hicimos. And that's what we did. El mensaje lo llevamos de pueblo en pueblo. And that message we took from place to place, from town to town. Empezando aquí en nuestro hogar, acá en América, en nuestras comunidades. Going all the way to our círculos. communities here in America. Y luego ese mensaje se esparció a todas las esquinas del planeta. And then that message spread to all the four corners of the world. Fuimos plantando el altar de comunicación con los espíritus en todo el planeta. We went around the world planting this altar in communication with our ancestors. Esto no fue financiado por nadie. And that wasn't financed by anybody. Fue llevada simplemente con el impulso de nuestro corazón. It was fueled only by the impulse of our heart, our desire to do it. El amor a nuestros ancestros. And the love that we have for our ancestors. Siguiente. Next slide. En el 2020, a And in raíz de 2020, la pandemia del COVID, in the midst of the COVID pandemic, nos volvimos a reunir. we got together once again. Después de 30 años. Yeah, After 30 years. Y en este tiempo hemos llevado este mensaje de los ancianos de América. And throughout this time, we've shared this message of the elders in America, Southern and South America. Y en el 2020 nos levantamos para decir al planeta, ¿no? And in the year 2020, we stood up and we said to the planet, to the world, Siempre ustedes son los que han hablado, han dicho cómo debe ser.
It's you guys that have always said how things are supposed to be. Ahora es el tiempo que la humanidad tiene que escuchar a las voces de los ancianos, de los sabios de América. However, now's the time where the world would do well in listening to the voice of America, of Southern and South America, the Y el elders. mensaje de todos los ancianos, la conclusión fue volver al origen de la vida. And the message of the elders, they concluded that it's to return to ¿regresar a qué, Freddy? Regresar al origen de la vida. To return to the origin of life. ¿Cuál es el origen de la vida? And what is the origin of life? La mujer. The woman. Un poco más atrás, ¿cuál es el origen de la mujer? And let's go a little further back. What's the origin of the woman? La madre naturaleza. Mother Nature. Un poco más, Let's go back further. escuchamos la voz de la madre naturaleza. Do we hear the voice of Mother Nature? Esa capacidad parece que ya la tenemos perdida. That ability, it seems to have been lost from us. El mensaje que traemos hoy día, And the message we have today hoy nos encontramos en este espacio del tiempo, is that today we find ourselves in that space and time, en la intersección de tres caminos. the intersection of three different paths, El camino del futuro, the path of the future, el camino del pasado y nuestro propio camino, el presente. the path of the past, and then also our own path, which is the present. Ese es el gran desafío, amigos. And that's the great challenge, the great opportunity. El camino del pasado es el camino de que nos dejaron grabados nuestros antepasados. And the path of the past is the path that our ancestors left for us. Esto nunca se ha perdido, está ahí presente. We've never lost it. It's always been present. El otro que viene del futuro cargado de una increíble tecnología como todos somos testigos. And this path of the future, as we're all witnesses to, it's carried by this incredible technology. Este camino del presente es el que cargamos todos, cada uno cargando su pesada mochila de dramas, pero también de sueños y visiones. And this path of the present, it's one in which every one of us has our own individual baggage of dramas to deal with, but of course also our hopes and our dreams. Next. Este es el camino. Ese es el gran desafío. The great challenge. Les invito a meditar, a reflexionar en este gran desafío que representa la intersección de estos tres caminos. I invite you guys to meditate upon what this means to be in this intersection of the three paths. Que no nos distraigan los ruidos del exterior. Let's remain focused and not distracted by the noises around us. ¿Sí? Hagamos el trabajo de botar las cosas que no sirven en esa mochila que cargamos. Let's be diligent and throw away everything that doesn't serve our highest benefit, that's trapped in that backpack of dramas. Ajá. Solamente conservemos las visiones y los sueños. Let's only conserve our vision and our dreams. Que ese sea nuestra meta. And let that be our goal. Pero igual tenemos que llevar con nosotros todo lo que nuestros ancestros nos tienen, nos han estado guardando para nosotros. And at the same time, it's up to us to also carry with us everything that our ancestors have given us. Y también todo lo que del futuro vienen a través de los ingenieros de las estrellas. And everything that the future is going to bring with the assistance of the engineers of the sky and the stars. ¿Cómo trabajan nuestros antepasados? ¿Cómo trabajan la gente del futuro? And how do our ancestors work? How do the engineers work in the future?
es poniendo en nuestra mente la semilla, It's by planting a seed in our minds. ¿sí? Ah, una cosa interesante ocurre. And a very interesting thing happens. El mensaje que les quiero dar, que quede como una semilla para todos ustedes. And I hope that this message that is shared today it serves as a seed for your minds. La muerte no existe. Death does not exist. Es parte de las grandes mentiras. It's part of one of the biggest lies ever told. Los estrategas de las guerras y del mal se encargaron de imponer en la mente, de plantar en la mente el miedo a la muerte. Pero no, la muerte no existe, es una fantasía. Those who yearn for war and yearn for fear, they plant that idea in our heads to generate fear, but it's not true. Hoy el mundo espiritual está en crisis, crisis, crisis. Today, the spiritual world is in a very extreme crisis. Se envía gente como basurero, todos los muertos de las guerras. And it's like a heap of trash basically because there's so much coming in and also people like from wars. Es un basurero. It's a pile of trash. It's a trash heap. ¿Y quién lo arregla? And who gets to sort through that? Ajá. Hay mucho trabajo There's a lot of work to be done. y nosotros seguimos aquí pensando, no sé qué acerca de la muerte, pero no existe la muerte. And then we have our own concepts of what death is, of course, but it doesn't even Cu- exist. Cuando nuestra jornada aquí en la tierra termina, pasamos al mundo espiritual, When our journey here on earth is done, we just go to the spiritual realm ¿sí? Y continuamos allá. and we continue there. Empieza otra jornada And that's the beginning of another journey. y nos preparamos y tenemos el deseo de regresar otra vez a la tierra. And we prepare ourselves and we have this desire to return to earth. No perdamos un minuto aquí en la tierra porque es una escuela muy grande, muy especial. So let's not waste a second on this earth because this is a very special type of school. Escuela del Espíritu. The school for the spirit. Ok, el siguiente. Next slide, please. Ah, el sendero del pasado es la fuente de conocimiento que viene desde la aurora de la vida en la tierra. So the path of the past, it's the fountain of knowledge that comes from the aura of life within the earth. Y nos muestra cosas que aún en el presente podemos hacerlo. And it shows us things that even here in the present we can do right now. Pero también en esos mensajes, en esa geometría sagrada, nos hablan de los ingenieros de las estrellas que son parte de la vida en la tierra. And within all that sacred geometry, they show us about those engineers from the skies that play a very important role here on earth. Ok, una de esas herramientas es el poder de comunicación con el mundo del espíritu, con el mundo de nuestros ancestros, con el And one of mundo the de mundo de los ingenieros de las estrellas. and one of the tools that we have is to be able to communicate into the spirit world and to our ancestors and to those engineers that come from the stars. El siguiente. Next slide, please. Nosotros, como individuos cargando nuestra mochila de dramas personales, también estamos llegando estamos llegando a fuentes de conocimiento que nos permiten descargar esa pesada mochila. And the path of the present is us as individuals carrying our own baggage with dramas and personal ideologies, and so we're using this fountain of knowledge to carefully pick away anything that doesn't serve us from that backpack.
en síntesis, lo que cargamos ahí es todo lo que heredamos de la cultura donde nacemos. And as a synthesis, a lot of the things that we carry in that backpack of personal drama is things that we are inherited through the culture that in which we are living in. El otro es las cosas que heredamos de nuestras familias, de And another nuestra component, tradición familiar. and another component of that backpack is things that we carry from our families, our stuff that was inherited to us by our families. A veces enfermedades, Sometimes sickness. ¿sí? Un ejemplo, un cáncer le afecta al tatarabuelo, al abuelo, a los padres y le sigue a los nietos. For example, like a type of cancer, sometimes it starts with the great grandfather, follows it to the grandfather, the parents, and then the kids, and then the grandchildren. Eso es un ejemplo nada más de la tradición familiar. It's just one example of many of what I mean by traditions that are given from family members that are passed down. El otro es lo que acumulamos a través de las existencias. ¿Lo puedes repetir? Lo otro es lo que acumulamos en nuestras existencias pasadas. And then another component of what's inside that backpack are the things that we carry from our past lives, our other existences. Eh, es importante ir al otro lado para ver qué ocurrió en nuestra vida anterior. It's important to go back and look at what happened in our past lives. Ah, recordar todos esos eventos es muy bueno a veces para nuestra autoestima. It's good to remember those events. It's good for our self-esteem. Y también para continuar eh, e ir más allá de los desafíos que esta vida nos impone. And it's also good because it allows us to go beyond some of the challenges that this life may place on us. Ok, ¿cuál es el siguiente? And what's the next one? Es el sendero del futuro. It's the path of the future. ¿Qué es lo que nos trae la visión de la inteligencia artificial, el mundo de la tecnología en constante transformación? This is the path that gives us constant transformation, a world full of technology, of artificial intelligence. ¿Cómo hacíamos hace 10 años para comunicarnos uno al otro? 10 years ago, how do we do it? How do we communicate with one another? Y estar presente en el momento exacto en una cita. And how do we manage to be on time to a specific appointment? O encontrar, o ir a un lugar, Or just to go to a place? ¿sí? No teníamos el famoso GPS, We didn't have the infamous GPS. no teníamos el teléfono celular y ponernos ver en la cara y hablar, We didn't have the smartphones that we have today with the FaceTiming and everything. pero sí lo hacíamos. But we still did all that. Pero ahora todo eso lo estamos reemplazando por por estos aparatos que vienen del futuro y que But now vienen más cosas todavía. all of that is being replaced by these small devices that are on which are phones, and of course, things are going to be rapidly evolving even more. La locura humana va más allá de la fantasía de las películas. The human insanity goes well beyond things that are even in movies. ¿Sí? O sea, no, hasta nos hacen ver un mundo de terror, de pesadilla. And sometimes they make us see a world full of terrors and nightmares. Ok, el siguiente. El desafío, Next slide. amigos, es cargar todo junto. And the challenge here is to carry all of this at once, at the same time. Vamos a hacer un poquito de memoria.
let's remember a few things. Como viendo una evolución de la historia en nuestro planeta. Let's take a look at the evolution of our planet. No sé, ustedes han visto la película Danza con Lobos. Have you guys seen the movie Dancing with Wolves? Danza con Lobos habla con el jefe y le Dancing with dice, Wolves, he speaks to the chief and he says, el jefe le pregunta, ¿cuánta gente más viene? and the chief asks him, how many more people are coming? Dicen, como las estrellas. And he responds, as many as people as there are stars. Y entonces se van donde el jefe le dice, acá Danza con Lobos nos dice que viene mucha gente como las estrellas, o sea, incontables como las estrellas. And the chief tells the other people, like Dancing with Wolves is saying that the other people are coming, countless, like the numbers of stars in the skies. Y el jefe le muestra algo, dice, sí, aquí llegaron. And the chief shows him something and it says, yes, they have arrived. Toman todo sin pedir permiso, como si fuera de ellos. And they take everything without permission as if it was already theirs. Entonces ellos deciden escaparse, So they decide huir, to escape. huir a los bosques alejados de Alaska y esconderse y continuar su vida ya. And they hide among the forests in Alaska, and that's how they continue their lives. Y otros, bueno, a confrontar acá, a morir a manos de esta gente que llegaba. And others, they stayed and they fought and died fighting these invaders. Eso sucedió en toda nuestra América. And that happened all over North and South America. Un grupo de gente escaparon a montañas, a la jungla, a esconderse. A couple people were able to hide, among the mountains and the jungle, Ajá, guardando su tradición. protecting and safeguarding their traditions. Y América se convirtió en un crisol de razas. And the Americas became a melting pot of races. Eso fue el noveno Pachacútic, All of that was the ninth Pachacutec. de la llegada de Colón hasta 1992. From the arrival of Christopher Columbus until 1992. El racismo fue lo más característico en este tiempo. The most characteristic thing about this time was the intense racism. En Australia tenía todo el derecho de matar a los aborígenes, In porque Australia, eran they unos had animales. they had full permission to execute the Aborigines there, like as if they were animals. Ajá. Y recién en 1990 se borró de la Constitución la segregación racial, igual en Sudáfrica. And not too long ago, 1990, segregation was finally erased from the Constitution. Same thing over there in South Africa. Ujú. Bueno, así empezamos el nuevo Pachacútec, el 10º Pachacútec. And that's how we begin the new Pachacutec, the 10th Pachacutec. ¿Y qué nos trae ese nuevo Pachacútec? And what does this new Pachacutec bring for us? Es sentarnos It's for us to sit down. y es el inicio del mestizaje cultural espiritual. And it's the beginning of the meshing of spiritual cultures. Todos sabemos el poder nos trae la religión, la economía para dominar a la gente. Everybody here knows that the power of the economy and religion to be able to control people. Pero ¿qué es la religión? But what is religion? ¿Quiénes son los mentores de las religiones? Who are the mentors of said religions? Son clanes espirituales. They're spiritual clans. Entonces, en este nuevo décimo Pachacute, los So in líderes de this, esos clanes espirituales se tienen que sentar en una mesa. so in this new 10th Pachacutec, the leaders of these spiritual communities need to sit down at the round table Y ver qué es lo que desean para su propia gente. and see what is it that they wish for their own people. ¿Quieren continuar en la locura?
Do they want to continue being part of this insanity? ¿O quieren un mundo en armonía? Or do they want a world full of harmony? Dicen que aquí a 500 años lo que vamos a tener es un mundo en armonía. They say that here over the next 500 years, we're going to have a harmonious world. En un lado de la balanza tendremos siempre a esta gente insana, enferma, mentalmente, enferma de However, poder. however, on one side of the scale, we will always have these people that are sick and power hungry. Y en el otro lado tenemos un mundo de gente que va a vivir en armonía. And on this other side of the scale, we have these people who wish to and will live in harmony. Pero eso es parte de la evolución humana aquí en la Tierra. Es parte de esta escuela aquí en la Tierra. And all this is part of the evolution of humanity on Earth. It's part of the school. ¿Sí? Entonces es buena la meta, es buena la esperanza. It's a good goal to have. It's good to be hopeful about this. Y es gracias a las voces de las tradiciones que acá en América guardamos para la humanidad. And all this is thanks to the voices that the indigenous communities here hold for the world. Es lo que el jefe Wallace Black él abrió allá en el año 1992 en la pirámide de Teotihuacán. It all comes back to the door that the Chief Wallace Black Elk opened for the world back in 1992 in Teotihuacan, Mexico. Abrimos las puertas en nuestra tradición a toda la humanidad. We opened the doors of our spiritual traditions to the entire world. Next. Ok. ¿Qué es lo que nos viene o trae este nuevo Pachacútec? ¿Cómo surfear esta ola de cambios y transformaciones que vienen? So, what is it that this new Pachacutec brings for us? And how do we surf this enormous wave of change and transformations that it brings? Ok. Le decía no perder el enfoque en nuestras tareas. Like I said, let's remain focused on our homework. Las puertas de esta tradición se han abierto. The doors to these traditions have been opened. Nos entregan una llave cómo conocer nuestra misión aquí en la vida. ¿Podrías repetir lo primero? Una de las llaves que nos dan es cómo conocer nuestra misión aquí en la vida. And one of the keys that they give us is how to recognize and develop our mission here on earth. ¿Cuál es nuestra misión aquí en la vida? What is our mission here on earth in this life? ¿Estamos listos para conocerlos? Are we ready for us to know ourselves? Quienes trabajan, caminan con nosotros, han participado en muchas de esas ceremonias rituales en las cuales podemos tener acceso a ese conocimiento. A lot of us have participated in ceremonies where we can have access to that type of knowledge. Estos son los archivos de nuestra memoria que están en nuestro ADN. And all this is just archives that are in our own DNA. ¿Sí? Computadora, o sea, entramos y entramos a diferentes archivos o files. So we enter kind of like we do with the computer, right? We enter into the computer and we can find and have access to these files. Eso es, That's what it is. ¿sí? ¿Cómo surfear esta ola de cambios? Vemos cómo llegan unas olas de locura, que lo vemos en el mundo político, lo vemos en el mundo económico, en el mundo How, de las guerras que estamos siendo testigos. and how do we surf these waves of change with all these political insanities, economic insanities that are going on around us? Una de las llaves es volver a los templos sagrados antiguos que están en la faz de la tierra, como es Teotihuacán, como es Sacsayhuaman. Next. So one of the keys is to return to these very ancient sites where the pyramids of Teotihuacan are, or for example, the one that's being pictured here right now.
son puertas. because these are doorways, Podemos entrar ahí. and we can enter into them. Tenemos herramientas como entrar a esas puertas. And we have tools that allow us to enter through those doorways. Y estos espíritus están ahí, no crean que nos van a dejar abandonados. And the spirits that reside there, don't believe for a second that they're going to abandon you. Son espíritus maestros que nos van a ayudar. These are spiritual teachers who are here to help us. Van a dejar plantada en nuestra mente el trabajo que tenemos que hacer. They're going to plant in our minds the work that we have to do here. Los invito a meditar en la geometría sagrada de este templo. So I invite you to meditate upon the sacred geometry in this temple here and others that you can think of. Teotihuacán, que hemos visto, esa pirámide es en honor al abuelo Tlaloc. And that the pyramid in Teotihuacan, it's in honor of the grandfather Tlaloc. Ahí está la fuente de la sabiduría que sacó And that's where the fountain of knowledge for Quetzalcoatl, the feathered serpent. Aquí está en Sacsayhuamán esa hermosa geometría que representa el rayo. And inside Sawama, there's a beautiful sacred geometry that represents the lightning strike. Le llamamos en nuestra lengua original de los Andes Achachía. And that's the name that they call it originally in their native language. Achachía son dos términos. And that word is two terms. It's made up of two terms. Acha es abuelo. Acha is grandfather. Iya es rayo. Iya is lightning. O sea, abuelo rayo. So grandfather lightning. Nuestros antepasados, nuestros ingenieros de las estrellas fueron supersticiosos. Our ancestors and the engineers of the stars were superstitious. ¿Qué me dicen, amigos? What do you say to that, friends? ¿Fueron supersticiosos los ingenieros de las estrellas? Were the engineers of the stars superstitious people Que construyeron este hermoso templo en forma de rayo. that they constructed this beautiful temple from lightning? ¿Sí? Y hay gente que fueron tocados por el rayo y sobrevivieron. And there's people who were touched by that lightning and survived. Y son gente que al ser tocados por el rayo recibieron un don de la madre naturaleza. And those people that were struck by that lightning received a magical gift from Mother Earth. Esos están presentes caminando con nosotros. And those are the ones that are present, walking with us. Ellos son una puerta de comunicación con el mundo del espíritu. They are the bridge between us and that spiritual world. Son curanderos que llevan las llaves para curar el cuerpo físico y cuerpo del alma. They are healers with the capacity to heal the soul as well as the body. Y eso nunca va a acabar, siempre van a existir. And they will never, they will always be around, they will always exist. Y ellos nos han heredado los altares. And they have passed down the altars to us, donde ellos vienen y canalizan el mensaje de los ingenieros de las estrellas y de nuestros ancestros. where they come and they channel all the energy from the engineers of the stars and from our ancestors. Ellos tienen esa capacidad de ser una puerta de comunicación, de abrirnos la puerta de estos templos. And they have the ability to be able to communicate and open those doorways for us. Y estos templos están en toda la América y en todo el planeta. And these temples, these doorways are all over the world.
Es cuestión de ir donde ellos. It's just a matter of going to where they are. Muchas naves vemos que se desaparecen en la montaña, se desaparecen en los lagos, se desaparecen en los mares. ¿Por qué? Porque saben cuál es la puerta para entrar y salir. We see a lot of crafts, types of flying crafts that disappear into the mountains, and that's because they know exactly where the doorways are. ¿Sí? Muchos quizá hemos tenido la fortuna de ver estas naves y ver desaparecer en nuestros ojos. A lot of us have had the honor to see this happen, where these crafts disappear right before our eyes. Ajá. A ver, siguiente, next. Eh, Nosotros debemos sentirnos afortunados de manejar estos altares. We should feel very fortunate that we have the blessing to run these altars and take care of them. Hace unas semanas fui invitado a celebrar una ceremonia en un altar muy antiguo, Not too long ago, I went to a ceremony. I was invited to a ceremony to run it where the altar was very, very old, very ancient. muy oculto. No desean que las Very, autoridades se enteren dónde está porque no desean que intervengan y les quiten y los desalojen de sus propiedades. it was a very occult altar. They didn't want a lot of people to know because they run the risk of the police coming in and trying to take that altar away from them. Este es un altar vivo con una cabeza, con otro tipo de especie. And in this altar, aliens, they're from here. Esta calavera comienza a hablarnos y nos dice quién And it, el problema es the saber qué preguntar. this is real, and it's also true that Hablan, o sea, el retorno de it nuestros is ancestros. turning A back to nosotros us. otra vez. De esta humanidad. Our grandparents, great grandparents, and we talk all Eh, Esto es lo que me tocó exponer allá en el Congreso UFO de México. and this is what I was able to speak about in the ufology conference in Mexico City. Alan, could you go to the Eh, next slide, please? Parece que salió. No, ahí lo veo. Epa.
Bueno, quisiera invitarlos a participar con preguntas. So I want to open up to a Q&A. Ahí está, Freddy, la siguiente. Ok. En la anterior, esto es lo que se presentó en el Congreso de México. So not too long ago, there was a congressional hearing in Mexico, and this is one of Dice, the things cuerpos no humanos. that they presented here, and the caption reads, "Bodies of non-human origin." De una calavera It's basically like a skeleton con 3 dedos, with three fingers. pero lo interesante de esta calavera que en su pecho tenía una placa de metal incorporada. And the interesting thing is that this particular skeleton had in its chest area, it had like a metal plate attached Guys, to it. come to sleep. It's 10 already. Y también tenía 3 ovarios. And it had 3 ovaries. La anécdota ocurrida fue con las autoridades de Perú. And so the story here is that this all happened with the authorities in Peru. No lo aceptaban. They didn't accept it. Decían esto fue hecha por un artesano. They claimed that it was made by an artisan. Y bueno, si fueron artesanos, wow, qué artesanos, porque con esas placas de metal son muy difíciles de elaborar. Se necesita una alta tecnología para elaborar ese par de metales que estaban formados, la placa, ahí en And if el they were pecho. and if they were made by simple artisans, then wow, these artisans are really, really intelligent because the technology that was required to have those metal plates on their chest was very, very high degree of technology. Eso nunca lo pudieron responder. And they couldn't respond to that. Simplemente se llegó a la conclusión de aceptar que son cuerpos no humanos. And so the conclusion was that these were bodies of non-human origin. ¿Sí? Pero que han existido en la Tierra, han existido. But have they existed in the world, in the planet? Yes, of course. El misterio de su existencia, por And the supuesto, mystery of their todavía es un existence. misterio. ¿Sí? ¿Qué dicen nuestros abuelos indígenas al respecto? And what do our indigenous elders say about this? Pues sí, muchos los tienen en su altar. Many have them in their altars. No de ahora, desde muchísimos años. Not recently, but from very long ago. Hay diferentes clases de objetos en diferentes partes de la Tierra. There's all kinds of different objects from all over the world. Ok, muchísimas gracias. Entonces quisiera pasar a la parte de preguntas. So thank you very much. I want to open this up to for any Q&A. A ver, ¿podría regresar? Could you Preguntas y go back respuestas. to the slide? Preguntas y respuestas. Any questions? Yo Piensas tengo, de la what do you think of the possibility that there are still aliens in our, at least that walk with us? pregunta ¿qué opina usted sobre la posibilidad de que extraterrestres caminen ahorita mismo con nosotros, físicamente? No es posibilidad, existe, Because it's not a possibility, it's a fact. es real. It's real.
Es el único problema del ser humano es que no, que se cierra a esa posibilidad. The only problem is that humanity shuts itself off to that possibility. Tiene que entrenar su mente a aceptar esa posibilidad. And we have to kind of train our mind to accept that reality, that possibility. ¿Sí? Eh, en estas posiciones se ve mucho racionalismo. And when it comes to this particular topic, there seems to be a lot of rationalizing, you know? Les da miedo hablar de lo espiritual. They're scared to talk about the spiritual part of it. Nosotros somos espíritu, 'Cause we're all spirit. ¿sí? Y entonces tenemos esa capacidad de hablar de lo que es el espíritu. And so we have that capacity to speak about what spirit is. Pero también existen personas dotadas que sirven de puerta para hablar con el otro lado. However, there's also people that are very gifted with the ability to speak and communicate with the other side, Con los ingenieros de las estrellas o nuestros ancestros. with the engineers that come from the stars or with our ancestors. Nuestros abuelos pleiadianos, ¿qué nos dicen? Our grandpas and grandmas from the Pleiades, what do they tell us? Dicen, ustedes son nuestras semillas. ¿Qué significa eso? They say that we are their seeds. And what does that mean? Somos los mismos. We're the same. La diferencia es nuestra frecuencia de tiempo. The only difference is the frequency of time in which we vibrate. Nosotros los humanos aquí en la Tierra tenemos un periodo de tiempo. Us humans on this planet, we have a very specific amount of time here. Ellos en otra frecuencia tienen otro periodo de tiempo, de vida. However, they're on a different frequency, and so they have a much different lifespan than we do. Entonces está claro, como dije, la muerte no existe. And so it's very clear, like I said, death does not exist. Ajá. Y el otro mensaje que puedo decir en este momento es que todos somos uno, una gran familia. And the message here is that we are all one big family here. Por supuesto, hay un grupo de aliens que son como la como la NASA los describió, hostiles y otros amigables. So, and of course, there's a community. Well, there's aliens that could possibly be that are deemed by NASA to be hostile, and then there's some that are more benevolent, O friendly. friendly. ¿Sí? El NASA los tiene clasificados. ¿Qué más? Pero no podemos So seguir con este even racionalismo tonto. so even NASA has them categorized, and so we can't continue with this rationalization that they're not around. ¿Sí? No podemos hablar con esa timidez. Tenemos que ir más allá. We can't speak with this timidness. We have to go beyond all that. ¿Sí? Dejarnos guiar, We have to let ourselves be guided, entrenar nuestra mente. Eso es lo que tenemos que hacer. to train our minds. That's what we have to do. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? Aquí veo que Adolfo hace una pregunta, pero no sé si quieras los comentarios primero en el chat, Freddy, o las personas que que están listos por video a hacer la pregunta. O sea, a ver, acá dice, a ver, lee lo que dice Almendra, ¿puedes leer lo que dice Almendra? Pregunta Almendra que si es posible de cómo podemos recordar, cómo conectar y orar a esos lugares mágicos. Como ella creo que no pudo escuchar esa parte. Pues eso es lo que estamos enseñando. That's what we're teaching, basically. ¿Dónde ir y cómo rezar? ¿No? Yo creo que me perdí esa parte igual. Eso es lo que enseñamos, Almendra. Ángel, eso es lo que enseñamos. That's what we teach.
Cuando los invitamos a nuestros rituales, les digo, vengan acá al fuego, empecemos a hablar. Lo único que tenemos que poner de nuestra parte es entrenar nuestra mente. So it's basically like whenever we invite each other to go to ceremonies and things like that, to go beyond in front of the fire and train our minds like that. Y en ese momento, una pregunta, por favor, con los sueños, que nosotros que tenemos sueños que hay como mensajes que nos vienen de otra parte, que es de nosotros, pero ¿qué es lo que dice en esa parte, si me entienden? Igual, So she's asking tenemos que about entrenar dreams. nuestra mente. And A he's ver, saying the same adelante, thing with Ángel. dreams. You gotta train your mind. Entrenar nuestra mente. Tenemos que empezar a reconocer nuestro propio vocabulario de los sueños para saber nosotros mismos reconocer nuestro propio vocabulario y tener la capacidad de traducirlos. So everyone has a very unique vocabulary for their own dreams. So it's up to us to be able to train our minds to recognize that vocabulary and thus be able to get some knowledge out of our dreams. Ok, ahí mira, Mireya quiere preguntar. Mhm. Ok, Hola, adelante. Ches. Este, pues acá tenemos una curiosidad, ¿no? Si de casualidad en las diferentes reuniones que se han tenido con los abuelos se ha mencionado de dónde provienen los seres que construyeron Teotihuacán. Bueno, para nosotros es bien importante como tener como mucha información, ¿no? De Teotihuacán, ya que pues estamos como muy ligados, ¿no? A este sitio. So she's asking, in all these conversations that the elders have had about the engineers from the stars who have helped build certain monuments, have there been any that have helped build Teotihuacan? And if so, where are they from? Nuestros abuelos, así como Wallace Blackett, él les llamó ingenieros de las estrellas. And our elders, like Chief Wallace Black Elk, he calls them engineers from the stars. ¿Sí? Ellos con nosotros. So Pero esto es de tiempos muy remotos, muy antiguos. O sea, la Tierra ha pasado por transformaciones geológicas, pero eso ha permanecido ahí. Y hoy se ha vuelto o sea, ha empezado a emerger, nuestra generación actual comenzó a cuidarlos, a limpiarnos, pero ahora nos toca a nosotros ir a esos lugares, a esas puertas y empezar a recoger esos mensajes. Estos espíritus van a poner las semillas en nuestra mente y nos van a guiar. No tengamos duda de ello. So the assistance that they've given to our ancestors goes way back because the Earth has gone through a lot of transformations. So just continue doing the job. These seeds are being planted in our mind, and let's go move forward without fear. Gracias, has entendido el mensaje. Sí, ok. Sí, simplemente le llamamos ingeniero de las estrellas, pero pueden pertenecer a diferentes clanes o familias. So we simply call them engineers from the stars, but they can belong to various different clans, families, maybe even planets. Gracias. A ver, ¿qué otra? ¿Alguien más? Está Megan, está haciendo una pregunta. A ver, adelante, Megan. Hello, Freddy. Thank you. Thank you, everybody. I had a question about, you mentioned how there will always be a group of people here that want to live in peace, and then a group of people who will want chaos and destruction. And my question is, as we move forward into the future and into this new phase, and with the advancement of technology, how is this balance, or is there a prediction on how it will shift? Are we looking at having a more peaceful place to live on Earth as we move forward? Is this depending on our vision and our prayers and our dreams? Is it still speculative? Or are we kind of going to be still under the control of these negative forces? Pregunta que, como mencionaste hace rato, Freddy,
que siempre va a haber un lado de gente que quiere vivir en armonía, pero otros también que viven en la oscuridad o en la enfermedad, ¿verdad? Pregunta ella que si esto depende, si la era de armonía depende de nosotros como nuestras visiones y sueños o anhelos, o hay una predicción de lo que va a pasar en el futuro. No, ese mundo de armonía es la meta. No hay vuelta para atrás. Es transformación para llegar a ese mundo de armonía. So he says there's no turning back. The goal and the path is going towards harmonious coexistence here. Hoy día hay un solo mundo de locura, Nowadays, there's only one world full of insanity. ¿sí? Pero eso poco a poco va a ir quedando de lado. Así como cuando los siglos pasados decía, ¿cuánta gente viene? Como las estrellas. Entonces ellos dijeron, vamos a huir, ¿no? ¿Sí? Hoy igual, no hay regreso. Este cambio se da. No hay Mm. vuelta que darle. Se está dando ese cambio. So he said over time, there's going to be less and less people that are considered sick or power hungry, those types. And he says, just like in Dancing with Wolves, whenever he mentions that there was going to be like an ocean of stars worth of people coming through, that's how it is going to be now, but towards the opposite direction, towards the light, towards harmony. Thank you. Thank you. O sea, la naturaleza está haciendo esa transformación. So nature itself is creating that transformation, Y nosotros somos parte de la naturaleza. and we're just part of it. ¿Alguna otra pregunta? Preguntó hace rato Adolfo, ¿por qué se maneja esta información tan escondida para ciertas poblaciones? ¿Cuál información? Me imagino que la que has compartido hoy. Ah, pues es parte de la apertura. El So año pasado, el año pasado fui invitado a este congreso allá en Barcelona. Me tocó hablar sobre el mundo de los sueños. Y este año me volvieron a invitar y me dice, ¿qué quieres hablar? Le dije, bueno, quiero llevar un mensaje inca, de los incas. okay. Me aceptaron, ¿no? Es el mensaje que he compartido hoy. Mi palabra de introducción fue, lo primero que quiero decirle del mensaje que traigo es que la muerte no existe. So somebody had asked why this information has been hidden for so long. And Freddie basically was like, that's just it's part of the evolution and the journey, the slow reopening of this information. And one of the topics that they had asked, well, they had asked Freddie what he wanted to talk about for this conference of ufology. And he immediately went with, first line is like, hey, death is not real. So it's Tenemos just muchas a slow fantasías opening. acerca del mundo de los sueños o el mundo astral, And we also have a lot of fantasies about the astral world, right? The world of dreams. pero igual es que nosotros nos toca una tarea de entrenarnos para viajar eh, en forma real en el mundo astral. Es cuestión de entrenarnos nada más. It's just a matter of training our minds to be able to 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 be in that world, that astral slash dream world, and receive something from that knowledge there. Aprovechar estos eventos en que nos invitan a hablar, pues es una gran oportunidad y eso es lo que estamos haciendo. And also just taking advantage of all the opportunities they give us to speak about these topics, you know. ¿Qué otra pregunta? Buenas ¿No hay otra noches. pregunta? Sí, buenas noches. Sí. Aquí José Luis, saludándolos a todos. Pues quería compartir un poquito sobre felicitar a Freddy por todo el trabajo que está haciendo de llevar el mensaje y de poder transmitir todos estos conocimientos de los abuelos. Just to give thanks to Freddy for
teaching us all this knowledge from all the ancestors, and really appreciate all this information. My understanding of the condor and the eagle is deeper in a sense that we need to. For me, the eagle represents the real knowledge, and the condor represents our hearts. At this moment, we have too much mind, and we need to balance the heart and the mind. And so we need to stay in our hearts. So thank you. ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta? Gracias, hermano, por tus palabras. Gracias. Sí, buenas noches, Freddy, y todos. La poniste en el chat porque no habla muy bien español. Le poniste así la traducción, no sé si está correcto, pero se dice, incluso si entrenamos, volvemos a nuestra ilusión, condicionamientos. Entonces, ¿cómo no volver a caer en nuestro hábito e ilusiones? ¿Puedo traducir la pregunta antes de que la contestes, Freddy? Pues, ¿qué dice ella? Dice que si incluso si entrenamos, volvemos a nuestras ilusiones y condicionamientos, ¿cómo no volver a caer en nuestros hábitos o ilusiones? Oh, muy buena pregunta. Contéstala primero y luego puedo. Es muy buena pregunta. El ser humano tiene ese problema. Eso está incluido ahí en esa mochila de dramas que traemos, que es la herencia cultural y la herencia familiar, y también las frustraciones que traemos de vidas anteriores. So she had asked how all these topics of like training our minds and just building a more harmonious future, how is it that we can prevent ourselves from falling into old habits and illusions? And Freddie's like, that's a very good question. He's like, all of that comes from that baggage of drama that we have carried. And so, ¿sigue? Sí, la tradición familiar, la tradición cultural y las frustraciones que traemos de vidas anteriores. And all that comes from the family traditions, social traditions, and even like past life events. All that frustration just builds on us. En vidas anteriores, ¿cómo nos fue? ¿Qué How were our past frustraciones, lives? qué frustraciones cargamos de vida anterior? What kind of frustrations do we carry from our other lives? A veces pregunto, ¿qué ganas de esta gente de querer continuar el poder? Muchos asesinos del pasado vuelven a tener vida en este pasado y vuelven a tener poder político. O sea, ¿qué ganas tienen de estar todavía, continuar ahí en el poder político? ¿Qué deseo, qué ganas? So I ask myself, man, these people really have this desire to rule because they rule in the past life, they come back to this one and they continue ruling and being power hungry. And it's just like, wow, I can't believe they're that desperate for power. Sí, sí, y entonces muchas de esas frustraciones vienen de vida anterior. Por eso es que el ser humano cae rápidamente. So a lot of our frustrations come from those past lives and these other things that we talked about, and that's what allows a lot of humans to fall back to their old habits and limitations. Ajá. El ser humano en esta escuela, la tierra, tiene que curar todo eso. And so that's the job here in this life is to heal all of that. Simplemente desearles buena suerte, encontrar buenos guías, buenos maestros. And the most that we can do sometimes is just wish everybody good luck, hoping that you find good teachers, good mentors, guides in this life to help you. ¿Alguna otra pregunta? Aquí pregunta Adolfo que si solo a través de la medicina como ayahuasca, huachumo, etcétera, se puede realizar esa conexión con nuestros ancestros. No. No. Excepto que sean guiados por sabios y maestros. So Adolfo was asking if it's only through the medicines like ayahuasca, huachumo, peyote,
Is that the only way to connect with our ancestors? Freddy says no, and also makes a point that it's always important to be guided with people who know what they're doing when it comes to those medicines. Por sabios y maestros. By wise people as well as teachers. Ajá. Acá alguien escribe, dice, ¿sería una buena idea hacer un map de nuestros propios sueños y los lugares que encontramos? ¿Lees eso? Sí. There's a question here that says, would it be a good idea to make like a map of our own dreams and the places that we find in our dreams? Siempre les digo, escriban en un cuaderno sus sueños para que aprendan su propio vocabulario y así traducir sus propios mensajes. So I always suggest that you keep a journal of your dreams so that you can keep tabs on yourself and start figuring out your own vocabulary. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una, Freddy, A ver. con esto de los sueños. ¿Qué opinas acerca del arte de ensoñar? No sé si has escuchado eso de Carlos Castaneda. ¿Cómo podríamos usar eso? ¿Qué técnicas hay para poder llegar a ese nivel de controlar nuestros sueños y así navegar el mundo de la información? Traúcelos. So I was asking him about one of the concepts that this author named Carlos Castaneda wrote about, which is the art of dreaming, where we're able to control our dreams and then navigate that dream world as a way of finding information and healing ourselves here. And so I was asking him about any techniques that can help us in that journey. Pues es una manera de decir cómo debemos entrenarnos para viajar en forma consciente en el mundo astral. It's just another way of saying, how can we train ourselves to consciously move around in the astral world, in the dream world? Porque es una realidad. Because that's a reality. Es una fuente de conocimiento. And in those ways, there's the fountains of knowledge. Pero también es una fuente de energía para reconstituir nuestro cuerpo físico. However, it's also a way of receiving energy to reconstruct and rebuild our physical body. Pues la tarea es eso, empezar a entrenarnos para navegar conscientemente en el mundo astral. ¿Que existe? Sí existen las llaves. And so that's the goal, to be able to consciously move in those dream worlds, in those states of where we're dreaming. Existen maestros y mentores que nos pueden guiar a llegar a esa meta. And there's teachers, guides, mentors who can help us achieve that goal. Buena suerte a todos. Good luck to everybody. Bueno, ¿tienen alguna pregunta ya para ir finalizando? Pregunta Daniela. Pregunta, ¿puedes recordarnos cuáles son algunas herramientas para entrenar la mente para viajar en el astral? Estaría fallando si les doy una respuesta. Esto es muy profundo y tiene muchos detalles y un seguimiento. Es como si me pidieran que dirija un ritual de ayahuasca acá a través de online. Tiene que ser algo directo. Okay. So there was a question that says, could you please let us know if there's what tools are available for us so we can train our mind to travel in the astral world? And he's like, honestly, I'd be doing you a disservice if I told you that. It'd be because there's so much details and it's so personalized that it would be similar to you asking me to run an ayahuasca ceremony via Zoom. So I would be doing you a disservice. O con una respuesta le diga cómo llegar a cinturón negro en artes marciales. It's also equivalent to like giving you a response on how to get to being a black belt in martial arts. It takes more than Esto es así. Así es ser
tener la habilidad para viajar en astral es como obtener la cinta negra de artes marciales. ¿Sí? So being able to travel in the astral in the dream world is like just getting a black belt in martial arts, the pinnacle. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? Sí, yo, permiso para compartir la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Don Freddy, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo No se le escucha. pararnos? ¿Me escucha? Hola. ¿Se oye? Se escucha un Bien. poco. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo pararnos frente a la situación de la aparición del mensaje de alguno de estos seres de las estrellas, estos hermanos galácticos, cuando estamos en una búsqueda de visión, por ejemplo, en nuestro altar, en la montaña? ¿Qué herramientas nos aconsejaría? Gracias. A ver, tradúcele. She's asking what tools can we use or have to have an encounter with these engineers from the stars during, for example, like a vision quest, that sort of thing. El mensaje llega. The El message will mensaje, arrive. el mensaje llega. Nos ponen la semilla. So they place the seed in our mind. Y una vez que la semilla está puesta, ahora hay que tener paciencia porque esa semilla va a ir madurando y de un momento brotar y caminar con nosotros. And of course, like any seed, it requires patience because that seed's going to sprout and then grow and mature. Eso no lo dudo. Of that, there is no doubt. ¿Por qué? Porque así ellos nos dicen eso. La semilla está puesta y es una semilla, no duden. And so what they tell us is that the seed, once it's planted, give it time. Of that, there's no doubt. ¿Alguna otra pregunta? Por Any ahí other questions? vamos a ir terminando. Let's go ahead and wrap this up. Alguien pregunta que si somos todos extraterrestres entonces en un cuerpo humano. No, somos semillas. So somebody asked if we are just extraterrestrials within a human body. He's like, nope, we are seeds. Aquí hemos sido plantados en la tierra. And we have been Porque planted here on this necesitamos, earth. porque nosotros voluntariamente también lo hemos aceptado para estar en esta escuela que es la tierra. Because we have requested to be here in this school of life on earth. La tierra es un jardín muy hermoso del universo, donde a través de las existencias un día comprenderemos el misterio de nuestra existencia. And the earth is a very beautiful place where it'll help us to grow and to understand the meaning of our existence. Ok. Bueno, una última pregunta. Bueno, alguien aquí preguntó que si los extraterrestres ayudan a los humanos. Toda la vida son nuestros guías, son nuestros mentores, son nuestros hermanos mayores. So to the question of will the aliens help humans? They've always been helping us. There are our elder brothers, there are guides, our mentors, our ancestors. Pero hay el clan también de aquellos que solamente crean caos y maldad, porque However, solamente usan los recursos para su existencia. however, there's also a clan of them that love to create chaos and that they use resources to further their own existence. Entonces, bueno,
voy a decir unas palabras para para despedirme. So I'm just going to say a few words in conclusion, to say goodbye. Sí, pues quiero agradecer esta oportunidad que me guiaron a ser parte de esta conferencia. So I want to eh, thank those who helped me be a part of that conference. y, y también por todos estos maestros espirituales que me guiaron And y for all the traer este spiritual mensaje. teachers and guides who helped me and to bring this message about. Eh, gran parte de este mensaje viene de ellos, A huge portion of this message comes straight from them. ¿sí? Y pues el corazón de uno se llena se inflama de mucho amor y con mucho deseo de continuar sirviendo esta causa. And so my heart is full of love and gratitude for this, and hope for many more years of being able to help this cause. Este, en la vida he tenido muy buen entrenamiento para en este momento de mi vida empezar a compartir todo eso. So throughout my life, I've had a really good training and practice for all this, so that now I can start sharing this even more. Este, eh, desearles a todos un, un gran año. I want to wish everyone a happy New Year. El día de ayer se celebró el Día de la Guadalupe aquí en México. Yesterday was the day of the Virgin Mary here in Mexico and North and Pero South America. eso es una apropiación cultural con la finalidad de dominar a nuestra gente. Of course, an element of that is a cultural appropriation with the end goal of being able to control our people here. Es una festividad muy antigua, And it's a very, very ancient celebration. porque de 12 a 9 llegamos al 21, al día del solsticio. Because 9 days after the 12th of December, we get to the 21st of December, which is the winter solstice. Entonces, lo que se hacía era constantes rituales, 9 días de constante ritual, que se iniciaba el día 12 hasta llegar al ritual mayor, al día principal, el día 21, en que celebramos nuestro solsticio. So from the 12th for the next 9 days, there was constant celebrations and rituals to honor the 21st, which was the winter solstice. Esperamos poco a poco retomar este viejo ritual de hacer 9 días de ritual hasta llegar al día 21. So our goal here is to eventually, little by little, of course, reach that goal of many celebrations throughout those 9 days. Y esos 9 días, por supuesto, es honrar la vida, de la vida. And within those 9 days, of course, this reason for celebrating is to be grateful and to celebrate life. Son los 9 meses que nosotros vivimos y evolucionamos en el vientre de nuestras mujeres. Each of those 9 days represents a month in which we were all growing in our mother's womb. Entonces, aquí, a través de estos rituales, el 21 nace el Padre Sol otra vez. And of course, on the 21st, the Father's Son is born once again. Y el sol comienza a aproximarse a la tierra, comienza a calentar la tierra otra vez. And the sun begins to move closer to the earth and to warm the earth once again. Sí, estos 9 días son esos días muy fríos aquí en el planeta, en el hemisferio norte. And so in the north, these 9 days are some of the coldest of the seasons. Sí, entonces esta conferencia quería darlo el día de ayer, pero pues creo que no me he tardado mucho, he sido oportuno en hoy día mismo me levanté y dije, tengo que hacerle esta conferencia hoy o nunca.
les agradezco que hayan asistido a esta convocatoria. So I was gonna make this session yesterday, but for one reason or another, I wasn't able to, and I woke up this morning saying it's either now or never. It has to be today. So I want to thank each and every one of you for coming out. Sí, entonces esta conferencia es para honrar a este hermoso solsticio que vamos a vivir en pocos días. And so this conference is to honor this winter solstice that's going to be coming up in the next few days. Ok, entonces muchísimas gracias a todos Thank you, everyone. y nos vemos pronto en otras conferencias que voy a compartir, pero que va a ser acerca de la realidad en Perú. And we'll see each other soon in the next conferences that are going to have to do with the reality of Peru. So thank you, guys. Okay, thank you so much. Thank you so much, everybody. Gracias, Freddy. Ajo. Thank you so much. Ajo. Thank you, Freddy. Gracias. Cada uno de ustedes allá en el otro lado. Gracias. Gracias. Gracias, Freddy. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, everybody. Good night, everyone. Gracias, gracias. Chao. Buenas noches. Gracias, Freddy.